Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora estamos aquí con el privilegio de llevar la palabra del Señor. Vamos a hacer lectura en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú la envías, Señor, como agua en tierra seca, Padre. Gracias porque tu palabra es vida, Señor, y nos fortalecerá, nos ayudará. Tú la envías con un propósito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día tenemos mucha tecnología en la comunicación. Algunos estamos innovando con el Zoom y ampliando nuestras redes sociales por nuestra situación, pero hay una comunicación que permanece para con Dios, que es la oración. La oración es la conexión, es el teléfono, es la forma de nosotros poder hablar, comunicarnos con Él. En el libro de Éxodo, capítulo 30, nos habla que Dios le dijo a Moisés que hiciera un altar para ofrecer en él incienso. Este incienso se preparaba y se presentaba delante de Dios de día y al atardecer. Y este incienso subía delante de Dios. Este incienso representa la intercesión de los sacerdotes por el pueblo, representa un olor fragante. Cuando nosotros oramos, sabemos que es algo que le agrada al Señor. Es algo que llena la presencia de Dios con olor agradable. Estos sacerdotes ofrecían este incienso al Señor con mucho respeto, y era un incienso preparado según la ley de Moisés, una receta que Dios le dio. Esta receta del incienso no se podía alterar. Cuando Moisés dio la ordenanza de hacer este incienso, el sumo sacerdote, Aarón y sus hijos, era lo que lo tenían que presentar y ofrecer. Ellos no podían cambiar los ingredientes. ¿Cuántas veces nosotros queremos suplantar el incienso? Queremos suplantar la oración. Queremos hacer las cosas por nuestros propios mecanismos, por nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos. Pero Dios dice en su palabra, a través de Moisés, que el incienso, es decir, las oraciones, es algo santísimo delante de Dios. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo por positivismo, por el moralismo. No podemos cambiarlo. El evangelio no se puede cambiar por ninguna de estas otras cosas. Nosotros tenemos que tener nuestra ancla en la oración, en el incienso que le agrada al Señor. Encontramos aquí un primer principio. Las oraciones suben. Así es. David habló y dijo que el Señor nos saca del pozo de nuestra desesperación. Cuando nosotros estamos angustiados, afligidos, o las personas que están cabizbajas, que tienen situaciones de crisis nerviosas, de temores, personas encontramos que siempre miran hacia abajo, están cabizbajos, están pensando en el problema. Pero si nosotros acudimos a Dios y presentamos en oración nuestras plegarias al Señor, nuestros conflictos, nuestras dificultades, nosotros vamos a decir, como dijo David:
que Él me saca del pozo de la desesperación. Dice, tú levantas mi cabeza y eres mi gloria, Señor. ¿Cuántos podemos ver a las alturas? ¿Cuántos podemos volvernos a Dios y decir, yo voy a orar a Dios y que ese incienso suba delante del Señor? Nosotros tenemos que confiar en el Señor. En este principio en que las oraciones suben, podemos encontrar en el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Tenemos también en el capítulo Hechos 10:4, que dimos lectura hace un momento, cuando Cornelio miraba al ángel que descendió y le dice el ángel a Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Es decir, hermanos, tenemos la confianza de que nuestras oraciones están siendo escuchadas por el Señor. Nuestras oraciones están llegando a la presencia del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, encontramos un detalle muy importante acerca del incienso representado en las oraciones. Dice así el versículo: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está, hermano, en Apocalipsis. Está hablando que el incienso sube y se va acumulando delante de la presencia de Dios en copas de oro y son, ¿verdad?, presentes, son muy preciadas delante del Señor. En Apocalipsis también 8, versículo 3, dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? No son los que son canonizados, los que mueren y canonizan, sino los santos que se refiere aquí, somos los que estamos en Cristo. Dios dice que nosotros somos santificados en Él y exige que seamos santos porque Él es santo. Y nosotros los santos somos llamados a orar, a estar delante de Dios, como lo hacía Cornelio. Dice que él oraba al Señor siempre. Cornelio en esta vida de oración fue involucrando a su familia. Leemos nosotros que Cornelio era un centurión romano que tenía a su cargo 100 soldados de procedencia italiana, una compañía italiana. Y él oraba mucho y todos sus amigos, sus familiares que hacían su círculo concéntrico de conocidos, de relaciones interpersonales, conocían a Dios. Y sabemos, hermanos, que si nosotros oramos, Dios se tiene que revelar a las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Se tiene que revelar a nuestros hijos, se tiene que revelar a nuestra esposa, se tiene que revelar a las personas que nosotros tratamos, que nosotros hablamos. Porque Él es un Dios maravilloso. Cuando nosotros oramos por nuestros familiares, estamos convencidos de que Dios le agrada esta oración. Por mucho tiempo, nosotros, mi esposa y yo, estuvimos ayudando a nuestro hijo con diferentes maestros fuera de clases para tratar de mejorar sus estudios. Es una tarea muy difícil, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia. Y una situación que se repetía. Pero hubo un tiempo en que llevé la oración por mi hijo y por toda mi familia. Comencé a orar intensamente. Y llegó el momento cuando sentí como Dios me expresaba en un momento determinado: háblale a tu hijo sobre el estudio. Y una cosa extraordinaria que
sentí y inmediatamente fui al cuarto y le dije, hijo, tienes que estudiar, tienes que superarte, tienes que concentrarte, tienes que, tal como lo sentí. Y verdaderamente, hermanos, es un testimonio que cuando la oración son intensas, cuando la oración son constantes. Yo viví este testimonio, hermano. Ha pasado el tiempo y mi hijo ahora me dice, papá, estoy haciendo la tarea de unos compañeros y me pagan tanta cantidad de dinero. Hace 3 días me dijo, papá, mis notas son 4,5, de 4 para arriba. Y es algo impresionante, hermanos. Ya no estamos en un periodo de buscar maestros de afuera para afianzar, porque él se encierra en su cuarto y pasa horas estudiando. Verdaderamente, cuando nosotros tenemos una oración intensa por la familia, Dios responde, porque ese incienso que sube delante de Dios. Y yo te digo a ti, si tú estás orando por un hijo que consideras perdido, por un matrimonio que consideras tropezado, tienes que ser intenso en esta oración. No puedes orar simplemente 3 minutos, sino que sabes que Jesús, cuando vivió en el tiempo de angustia que tenía que ser, ir al Calvario, Él dijo que Él tenía que velar, Él tenía que orar. O sea, hay momentos, hermanos, cuando nuestras oraciones tienen que ser intensas. Y Jesús dijo en el tiempo de la intensidad de la oración, que sus discípulos, dijo, no habían podido velar con Él 1 hora. Quiere decir que el parámetro del tiempo de oración en el momento de la intensidad debe ser mínimo 1 hora según nuestro Señor Jesucristo. No podemos tomar la oración a la ligera. Si quieres salir del conflicto, si quieres salir de dificultades, haz oración intensamente, como lo hizo Cornelio. Él oraba siempre. Hoy el cielo se abrió porque Dios mandó un ángel, ¿verdad?, para confirmar que todas esas oraciones ya habían llegado a la presencia de Dios. Yo sé que tú vas a orar y vas a poner todo en las manos del Señor, como debe ser, velando con perseverancia. Es interesante notar que Cornelio, en este proceso de oración, tuvo la oportunidad de que Dios le mostrara una visión. En el capítulo 10, versículos del 1 al 8, por medio de una visión, Cornelio es instruido para mandar a llamar a Pedro. Y Pedro, a su vez, en Hechos capítulo 10, del 9 a 23, es instruido por Dios para que vaya donde Cornelio. Es decir, hay una presencia y una guianza de Dios en ambas partes para encontrarse y tener un diálogo entre ellos. El resultado, Cornelio, junto con toda su familia, sus amigos, recibieron a Pedro y pasó algo extraordinario, como todo lo extraordinario que pasa cuando nosotros oramos. Dice que Pedro comenzó a hablarle y Dios los bautizó con el Espíritu Santo, a Cornelio, a su familia. Hizo algo maravilloso el Señor en ese lugar. El Señor está dispuesto a actuar cuando nosotros estamos en periodo de oración, porque esa oración que sube delante de Dios, Dios hará algo poderoso, hará algo grande. Y es curioso, hermanos, que los centuriones tenían como un sentir de buscar a Dios. La Biblia nos cuenta de otro centurión. Dice que el centurión vino a Jesús y le dice que tenía un criado enfermo. Y el centurión le dice a Jesús, mi criado está enfermo, sánalo. Jesús dice, bueno, yo voy a tu casa. El centurión dice, no es necesario. Yo soy jefe y tengo para decirle a mis trabajadores que hagan, y ellos lo hacen. Solo di la palabra. Y Jesús dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Con esto quiero decir, hermanos, que el corazón de los centuriones fue tocado por Dios. El corazón de la gente grande puede ser tocado por Dios, como los legisladores, como presidente. Dios, te pedimos de corazón que los toques. Sabemos que en este tiempo
Es necesario que los dirigentes de esta nación sean sensibles como los centuriones del tiempo de Roma. Sean gente que se vuelva a Dios, que dependan de la gracia y la misericordia del Señor, porque estamos en tiempos difíciles. El Señor dice que si uno le pide sabiduría, Él la da sin reproche. Ojalá el Señor bendiga grandemente a los que están dirigiendo esta nación, que sean como los centuriones, que sean gente que crea en Jesús, que crea en el poder de Dios, que ore todo el tiempo. Estamos deseosos que Dios entre en el corazón de los dirigentes de esta tierra, de esta nación, que Dios tenga misericordia. Vamos ahora a ver un aspecto interesante de la intercesión. Recuerden que el sacerdote iba y quemaba el incienso y el incienso subía. Pues sucede que vino Jesucristo y Él es un sumo sacerdote. La palabra de Dios enseña, hermanos, que el tabernáculo hecho por los hombres, el de Moisés, fue una figura del cielo. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue al cielo y se ofreció como incienso delante de Dios. Él fue delante del Padre como sumo sacerdote y ofreció este incienso. Es decir, hermanos, que el Señor Jesucristo está delante de Dios aún hasta este tiempo, intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se gozan con esta palabra? Jesucristo está orando por ti, hermano. Está intercediendo para que tú tengas la victoria, para que tú conquistes todas las cosas que Dios ha entregado a tu vida. La intercesión del Señor Jesús se ve claramente. Veamos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Cuando dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Otra cita donde encontramos el trabajo de intercesión, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, está intercediendo. También sabemos que dentro de la intercesión, el Señor figura como el abogado. En Romanos 8:34, Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el diablo te acusa y te dice que estás perdido, sin situación, con el dedo acusador, hay un abogado que intercede delante de Dios. La intercesión de Jesucristo es real. Él siempre está delante del Padre. Aunque muchos te abandonen, aunque muchos te dejen solo, el Señor siempre estará contigo, orando, intercediendo, y ha mandado su Espíritu. El Señor está con nosotros. Qué importante es esto de la intercesión de Jesús. Y cuando nosotros intercedemos y ofrecemos nuestro incienso delante de Dios, lo hacemos también a través de la persona de Jesucristo. Es decir, el Padre Celestial nos ve a nosotros en la persona de Jesucristo intercediendo. ¿Crees tú que la intercesión tiene el poder? Yo creo que sí. Y en este tiempo tenemos que orar. Orar por los líderes cristianos, orar por las personas que llevan el Evangelio hacia adelante. Para terminar con este pensamiento, dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta palabra nos está hablando que Aarón y Hur apoyaron a Moisés a orar, sostenían sus manos, y mientras Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés cansada, Josué vencía en la batalla contra Amalec. Hoy en día es una palabra para los intercesores que apoyan a la pastora, los intercesores que están orando. Sigue haciendo tu labor de intercesión, sigue subiendo el incienso delante del Señor. No te desanimes,
Por eso, hermanos, tal como Cornelio, nosotros debemos orar con intensidad, debemos orar siempre y debemos interceder para ayudar a los líderes cristianos, a los que llevan la palabra, a los que están en persecución en todo el mundo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito tu nombre, Señor. Ayúdanos a orar siempre. El espíritu está dispuesto, Señor. La carne es débil, pero vamos a ser hombres y mujeres espirituales, pagando el precio, Señor. Danos la perseverancia en la oración y bendícenos con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.